Esta semana sería el pico más alto de contagios de COVID, advierte la ministra de Salud, mientras el COE dispone la presentación del carnet. En Guayaquil, la cifra de muertos aumentó a 7 por día debido al COVID-19. Incluso los contagios siguen en alza, según las autoridades. El presidente Guillermo Lasso viajará en febrero a China para buscar renegociar la deuda y fortalecer la relación bilateral. Policía identifica a los 2 cadáveres hallados dentro de una mina en el cantón Zaruma. Las víctimas realizaban la extracción de oro y fallecieron por asfixia. Sin control, las muertes violentas. 7 personas fueron asesinadas en Guayaquil, Durán y San Borondón durante el último fin de semana. Decisiones en torno a la emergencia sanitaria que vivimos. El COE exhorta a los municipios del país a exigir la presentación del carnet de vacunación en los buses públicos. Desde el miércoles será una exigencia para el transporte intra e interprovincial. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, buenas tardes. Las autoridades advierten que entre esta y la próxima semana, Ecuador llegaría al pico de contagios de los últimos 12 meses. Patricio Díaz estuvo en la sesión del COE y nos tiene las resoluciones. El COE Nacional decidió que desde el miércoles quienes quieran viajar en transporte intra o interprovincial deberán presentar el carnet de vacunación. La Agencia Nacional de Tránsito se encargará del control. La sanción, de acuerdo con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por no atender disposiciones administrativas por parte de la ANT, corresponde a 4 salarios básicos unificados. Esa sería la sanción al operador. Pero no solo eso. El COE hace un llamado a los municipios de que en esta semana el país alcance el pico de contagios de los últimos 12 meses. Solo en la primera semana de 2022 se registraron 11.362 casos confirmados. Esta semana que estamos pasando y la próxima van a ser muy críticos. Vamos a tener un aumento de casos, por supuesto. Son 15 días después del 31 y del 1 de enero que fue cuando mayor posibilidad de contagio por las fiestas de fin de año hubo. Entonces estamos esperando que esta semana sea la mayor. Y sobre la ocupación de camas en hospitalización hay 1.300 asignadas, 550 ocupadas y en UCI de las 300 camas, 250 ya tienen pacientes. Nosotros tenemos pues en nuestro plan de contingencia que cuando el 80% de esas camas se encuentran ocupadas, ampliamos el espacio de hospitalización para admitir más pacientes. Sin embargo, destacan que el número de fallecimientos mantiene el promedio y es sumamente distante a los momentos más duros de la pandemia. Ese es el efecto de la vacuna. En la que tenemos fallecimientos, claro que sí, el 80% de esos en personas no vacunadas o en personas que tienen vacunas con una sola dosis. La ministra de Educación anunció además que los centros de educación inicial, es decir, para menores de 4 años, suspenden sus actividades por esta semana para que los docentes puedan recibir la tercera dosis, mientras continúan también suspendidas las clases presenciales en el resto del sistema educativo.
Uno de los hospitales Centinela de Quito, que atiende a pacientes con COVID-19, registra número récord de atención diaria a pacientes con sintomatología respiratoria, mientras que el Ministerio de Salud arma un plan de contingencia en caso de una saturación. Carla Delgado nos cuenta. En el Hospital IES Quito Sur, por estos días, la atención a pacientes con sospecha de COVID-19 se disparó. En apenas una semana pasaron de atender 250 pacientes a 730 al día. Daniel esperaba que le hagan una prueba. Tiene síntomas desde hace 2 días. La fiebre, todos esos estragos fiebre, gripe, etcétera. Esta demanda hace que el hospital sobrepase el 50% de su capacidad. Incluso ya registra una lista de espera para las unidades críticas, pues las 18 camas están ocupadas, por lo que se abrirá una área más. Probablemente esta semana tengamos que ampliar una ala más, que es la torre 3, piso 4, de quirúrgicas, ya descendiendo una especialidad quirúrgica para dar más camas COVID, 34 para ser exactas. Sin embargo, explica que existe una diferencia entre lo que ocurría hace un año, en donde la mayoría de personas que llegaban contagiadas debían ser hospitalizadas. Antes, en la pandemia, a lo largo de las anteriores olas, la cantidad de pacientes que llegaba era diferente porque la mayor parte de estos requerían estabilizarse y hospitalizarse. Ahora tengo mayor cantidad de pacientes que llegan con síntomas, pero son leves. También el Hospital Carlos Andrade Marín del IES tiene un récord de atención. En apenas 10 días, el hospital atendió a 263 pacientes con enfermedades respiratorias. El grupo mayoritario tiene de 20 a 40 años. Mientras tanto, en Guayaquil aumentan las muertes por COVID a 7 casos diarios. Asimismo, los contagios siguen en alza. En la ciudad se identificaron 3 barrios críticos por congregar a la mayor cantidad de enfermos, donde se ha intervenido con Teníamos 5 personas que fallecían por COVID, ahora tenemos un promedio de 7 personas que fallecen diariamente. La ocupación de camas UCI también se ha ido incrementando. Por ejemplo, hablábamos del 85%, ahora tenemos una ocupación de 127 personas en UCI. Según los médicos, hasta la semana pasada en la ciudad se reportaban hasta 1.700 nuevos contagios por semana, pero esta cifra se duplicó. Las autoridades del Ministerio de Salud señalaron que ahora hay cerca de 800 casos por día. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública recibe los datos de todos y de ahí podemos sacar un promedio por semana y ver qué días hemos incrementado y otros días que hemos disminuido, pero como promedio de 600, 800 casos diarios diagnosticados. Carlos Farjad, epidemiólogo del municipio, recalcó la particularidad de la mayoría de pacientes graves que llegan hasta las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Son pacientes añosos y que tienen comorbilidades muy serias. Y obviamente los no vacunados son los que tienen mayor riesgo de complicarse y también fallecer. Debido al incremento de contagios de coronavirus, las autoridades han identificado 3 barrios críticos que son Guayacanes, Monte Sinaí y Bastión Popular. Aquí se implementan brigadas de vacunación y se realizan exámenes para descartar la enfermedad. Sin embargo, las autoridades municipales advirtieron otras medidas para que la población reciba las dosis completas de las vacunas, incluyendo el refuerzo. Que en los paraderos, de manera aleatoria, vamos a pedir los certificados de vacunación. Es decir, que si usted se va hoy día al trabajo y no tiene su certificado, es muy probable que en el paradero se lo pidan y no pueda llegar usted al trabajo. Son las acciones para contener el avance del virus en el puerto principal. En Zaruma murieron asfixiadas 2 personas que realizaban extracción de material aurífero dentro de la zona de exclusión minera. Según las investigaciones, los hombres se encontraban desaparecidos desde el viernes, cuando las víctimas ya fueron identificadas por los familiares. 2 cuerpos sin identificar fueron hallados dentro de una galería ubicada bajo el subsuelo de Zaruma. El hecho se reportó la tarde de este domingo, cuando un grupo de personas los buscaba por los túneles que están en la zona de exclusión minera.
El joven que encontró los cadáveres señaló que las víctimas estaban desaparecidas desde el viernes. Los encontramos ya en una parte que no hay oxígeno, se han quedado prácticamente sin oxígeno. Tras la alerta, personal del Ejército, Cuerpo de Bomberos y Policía iniciaron las labores para extraer los cuerpos. Para ello, se internaron en las cavernas y caminaron por 2 horas por los túneles de difícil acceso. Según las primeras investigaciones, los 2 mineros realizaban tareas de extracción de material aurífero al interior de las galerías de labores antiguas, donde murieron por falta de oxígeno. Tuvimos que utilizar mangueras para nosotros mismos brindar el aire que necesitaba este hueco. Posteriormente, después de 1 hora y media, 2 horas de que se ventile esta habitación, este hueco, pudimos sacar a lo que son estos 2 individuos. 6 horas les tomó a los equipos de rescate en recuperar los cuerpos que estaban a 2,5 kilómetros bajo el casco urbano de la ciudad de Zaruma. Algunas personas se acercaron hasta la mina para obtener datos de los fallecidos, pues también buscan a 2 amigos de nacionalidad extranjera que se dedican a la minería y también se encuentran desaparecidos. Dos amigos están desaparecidos desde el viernes. Entonces pensábamos que eran ellos 2, pero no son. Hasta el centro forense de Machala llegaron los familiares de los fallecidos, que identificaron los cuerpos como Galo Vaquerizo Díaz, de 25 años, y Jordan Herrera Tinoco, de 21 años. Los 2 son ecuatorianos y son oriundos de Machala y Santa Rosa, respectivamente. Las muertes violentas no cesan en Guayaquil, Durán y San Borondón. Este fin de semana se registraron 7 asesinatos en esos cantones. Todas las víctimas fueron baleadas por sicarios. A continuación, un resumen de estos casos. Fueron noches violentas y ajetreadas para la policía por los crímenes que se registraron en el cantón Durán. El primero ocurrió este domingo en la cooperativa 5 de junio. Allí una mujer fue baleada dentro de su casa mientras conversaba con 2 hombres. Uno de ellos resultó herido tras el ataque. 3 ciudadanos se encontraban en el interior en la planta baja. Se acercan 2 ciudadanos a pie, los mismos que ingresan de manera forzada y proceden a realizar varias detonaciones de arma de fuego en contra de una ciudadana, la misma que recibe 3 impactos de balas. Asimismo tenemos otra persona herida de sexo masculino. Pero casi a la par en el Cóndor, también de ese cantón, la policía recibió la alerta de otro asesinato. Se trató de un joven de 19 años que fue acribillado por sujetos a bordo de una camioneta y una moto. Horas antes, en el sur de Guayaquil, un hombre de 37 años fue asesinado cuando estaba dentro de una peluquería en el sector de Los Esteros. La balacera alertó a todos los moradores y pese a la ráfaga de disparos, el dueño del establecimiento resultó ileso. Estaba utilizando los servicios de la peluquería. Parece que es una muerte selectiva. Le vienen siguiendo desde su domicilio, que está ubicado en la avenida Los Esteros. Llega a esta peluquería donde le victiman. El sábado, en cambio, una mujer fue atacada por sicarios en el bloque 3 de Bastión Popular en el norte de Guayaquil. Le dispararon 11 veces. Ella murió en el sitio. Finalmente, 2 jóvenes fueron acribillados en la cooperativa Guerreros del Fortín en el noroeste. Ninguno de ellos con antecedentes penales. La policía investiga todos estos hechos, pues hasta el momento no hay detenidos. Pero no fueron los únicos hechos violentos. Otra muerte se registró también en el norte de Guayaquil. Anoche un hombre recibió un disparo, intentó correr herido, pero el sicario lo alcanzó y le disparó 9 veces más. Fueron 10 los disparos que recibió un hombre anoche en el bloque 6 de Bastión, en el norte de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, la víctima intentó huir de los sicarios. En primera instancia llega en la parte exterior, el individuo no identificado le realiza un impacto, por lo cual el hoyo occiso sale en precipitada carrera y a unos 30-40 metros le da alcance, realizándole 9 detonaciones más. Las personas que pudieron visualizar es de que llega caminando y posterior de haberse cometido el hecho, sale en un vehículo de color negro. Personal de criminalística llegó al sitio, cercó la escena del crimen y recogió varios restos de bala que quedaron en el piso. Existen 10 indicios balísticos que ha fijado la unidad de criminalística,
para poder determinar y esclarecer el hecho. El hombre tenía antecedentes penales. Así lo indicó Richard Riera, jefe policial del distrito Pascuales. Presenta varios antecedentes por tráfico de drogas. Al momento ya se encuentra las unidades investigativas realizando las respectivas diligencias. Sí existen cámaras, las unidades investigativas se encuentran realizando, como dije, las diligencias bajo la dirección de Fiscalía para esclarecer el hecho y determinar los posibles responsables. El fallecido de 32 años vivía en el sector y su cuerpo fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses para la autopsia de ley. Como lo veíamos en los reportajes, la violencia continúa apoderándose de las calles. Repasemos las cifras. Desde el 1 de enero hasta hoy, en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se han reportado 30 asesinatos entre esos cantones. Un número alarmante, pues en el mismo periodo del año pasado se registraron 9 casos. Esto evidencia que las bandas criminales cobran cada día más fuerza. Según los reportes policiales, la mayoría de estos hechos fueron cometidos por sicarios a bordo de motocicletas. De esta forma, estos cantones se convierten entre los más violentos del país. Seguimos con más información. El presidente Guillermo Lasso viajará a China el próximo 3 de febrero para reunirse con su homólogo Xi Jinping. Uno de los objetivos de la visita del mandatario es renegociar la millonaria deuda del Ecuador con ese país, adquirida durante el correísmo, y avanzar en los diálogos para la firma de un acuerdo comercial. Paul Romero con el informe. El presidente Guillermo Lasso realizará su 8º viaje internacional en 8 meses de mandato. Este lunes el canciller Juan Carlos Holguín confirmó la visita oficial del mandatario a su par de China, Xi Jinping, el próximo 3 de febrero, pese a las dificultades por el incremento de casos de COVID-19 con la nueva variante Omicron. Marcó en un principio una posibilidad de postergación, sin embargo hemos decidido, por la importancia de los temas, llevar adelante en una comisión mucho más pequeña, una delegación que encabezará el presidente de la República. La intención del gobierno es plantear alternativas para la renegociación de la deuda que Ecuador mantiene con China y que supera los 5.000 millones de dólares, adquirida durante el gobierno del expresidente Rafael Correa con altas tasas de interés. Cuya mayoría deben ser pagados en los próximos 3 años. Por lo tanto, en la misma conversación telefónica de ambos presidentes, se determinó la posibilidad de que Ecuador pueda hacer una propuesta sobre los pagos de esa deuda. Ha sido bien recibida por la República China. El canciller no precisó detalles por la confidencialidad del proceso. El segundo objetivo de la visita del mandatario es avanzar en los diálogos para concretar un acuerdo comercial. La firma del memorando de entendimiento para el inicio del proceso de acuerdo comercial con China. Hay ya un equipo liderado por el ministro Prado trabajando en ese memorando de entendimiento. Según el canciller, en este momento las relaciones diplomáticas con China están en un gran momento y se fortalecieron con la provisión de vacunas Sinovac y CanSino contra el COVID-19, que le permitió al gobierno cumplir con su oferta de campaña para inmunizar a más de 9 millones de personas en los primeros 100 días de gestión. La Asamblea Nacional mantendrá sesiones virtuales durante esta semana, tanto en comisiones como en el Pleno. Así lo decidieron las autoridades del Legislativo debido a la nueva ola de contagios que vive el país. En el análisis realizado entre funcionarios y legisladores, son 84 casos confirmados, 68 sospechosos y reportes de al menos 15 personas que tuvieron contacto con casos positivos. Por ahora, el Pleno tiene previsto 2 sesiones entre martes y jueves de manera telemática, en las que se tratarán en primer debate de la ley para la gestión de la pandemia. En la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia de revisión de la sentencia de Diego Vallejo, asilado en Estados Unidos, quien se declara perseguido del correísmo. Ahora busca que la justicia ecuatoriana reconozca su inocencia. Jacqueline Rodas nos tiene un informe de este lugar. Escuchemos.
Desde las 11 de la mañana se realiza la audiencia para resolver el recurso de revisión presentado por Diego Vallejo, quien fue asesor de varias carteras de Estado durante los primeros años del gobierno de Rafael Correa. Luego se distanció, hizo varias denuncias en su contra y en el año 2012 fue detenido en un operativo, posteriormente sentenciado por asociación ilícita y tráfico de armas. Estuvo 18 meses en prisión y actualmente vive en Estados Unidos protegido por ese país. En la audiencia de hoy, su defensa espera probar que él es inocente, que fue víctima de persecución y que aquel operativo en el que fue detenido le implantaron armas para inculparlo. Como prueba nueva presentarán la declaración juramentada de Osvaldo Rivadeneira, quien participó en ese operativo en el año 2012 y ahora dice que fue bajo amenaza a su vida y la de su familia y que habría sido un complot liderado por las autoridades de la época. Escuchemos lo que dijo el abogado de Diego Vallejo antes de la audiencia. Simplemente que fue una confabulación del gobierno del correísmo para llevar a la cárcel a Diego Vallejo y de alguna forma callar lo que él conocía, lo que él sabe, lo que él realizó, la buena acción que él realizó en la Secretaría de Transparencia, me parece. En esta audiencia también se espera presentar el testimonio de 2 policías activos que también habrían formado parte de este complot para detener a Diego Vallejo en el año 2012. Nosotros seguimos en la Corte Nacional de Justicia pendientes de la resolución del tribunal. Gracias. Semana anterior. El incremento de contagios de COVID son la principal causa de ausencias laborales en estos últimos días. Luego de que la semana anterior se presentaran aglomeraciones en los dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debido a la alta afluencia de afiliados que requerían la validación de certificados médicos particulares, la entidad abrió un nuevo punto de atención en la Ciudadela Bolivariana en Guayaquil. El IES ratifica que la validación de los certificados médicos que van de 1 a 3 días de reposo se tramitan a través de la página web de la entidad. Se ingresa a la dirección www.ies.gov.es, se da clic en la pestaña Afiliados, luego en Trámites en línea, vamos al apartado Validación de certificados en línea y se ingresan los datos del asegurado. Los puntos de validación son para quienes tengan un permiso médico de 4 días en adelante. Aproximadamente 1000 certificados diarios. Aquí el paciente llega, se les da un ticket. Obviamente tenemos, para poder tomar las medidas de bioseguridad, una sala de espera y otra sala de espera para los pacientes COVID. Una vez más, se reiteró que no es necesario que el afiliado se acerque a hacer el trámite. Puede concurrir un familiar. Pero si el afiliado acude, hay 2 espacios designados en los que se atiende por separado a quienes son positivos de COVID y a quienes no tienen la enfermedad. El objetivo es, obviamente, evitar aglomeraciones y evitar los contagios. En el nuevo espacio de atención no hubo Me he ido a la Marte Roldós, pero era muy difícil. Y menos mal que se presentó esta oportunidad acá. Estoy aquí desde temprano y ya alcancé tu turno. Está excelente porque nos podemos contagiar. Está muy bien y la atención está excelente también, amigo. En estos lugares se atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y 5 días después, el certificado del IES estará cargado en el sistema de la entidad. Seguimos informando. Capturan a los presuntos autores del asesinato de un hombre en el parqueadero de un centro comercial en el norte de Guayaquil. El crimen ocurrió el pasado 29 de diciembre. William Young nos informa que en el operativo de detención decomisaron varias armas de fuego, entre ellas una subametralladora. El asesinato se registró 2 días antes de culminar el 2021 y este fin de semana los presuntos responsables fueron capturados. Según la policía, estaban reunidos en su guarida con armas y drogas cuando los atraparon. Se ubica el domicilio donde se encontraban estos presuntos delincuentes reunidos, ingresa la Policía Nacional y procede con la aprehensión de estas 3 personas y encuentra en el mismo lugar 3 armas de fuego, una subametralladora,
2 pistolas de diferentes calibres. Los 3 detenidos serían los sicarios que el pasado 29 de diciembre acribillaron a un hombre dentro de su camioneta cuando salía del estacionamiento de un centro comercial en el norte de Guayaquil. Además, en el operativo aprehendieron a una mujer y en las investigaciones se determinará su participación en este crimen. Aparte de esto, en el lugar se encuentra también el vehículo Kia Río color blanco, el mismo que habría sido utilizado para cometer este hecho violento. De los 3 hombres detenidos, uno de ellos tenía antecedentes penales. Ahora todos están con prisión preventiva. La tarde de ayer se registró un asesinato en el cantón El Empalme, en Guayas. Un joven de 25 años fue baleado cuando jugaba cartas con unos amigos en la Ciudadela 12 de octubre. Según información policial, sicarios a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y dispararon varias veces contra la víctima, identificada como Kevin Triviño. El cuerpo del hombre quedó sobre la vereda, al pie de la tienda, hasta donde acudieron agentes para realizar las investigaciones respectivas. Seguimos con más. En Quito, agentes de policía evitaron 2 suicidios en el puente del río Chiche. Ayer 2 hombres en distintos momentos intentaron lanzarse al vacío desde la estructura. Carlos Luis Carrillo con el informe. Una tragedia fue evitada. Nuestro equipo de la comunidad divisó cómo un hombre quiso lanzarse del puente sobre el río Chiche en la Ruta Viva. Es un ciudadano quien, perturbado, intentó terminar con su vida, pero el sargento segundo Mario Quiroga y sus compañeros lograron frenar este acto. Fueron momentos críticos y de angustia para este hombre, quien tiene a su cargo su esposa y 2 niños. No, te vamos a ayudar. Después de un intenso diálogo en la patrulla, el sargento confirmó que los problemas económicos eran el motivo. Había sacado para obtener un televisor, el mismo que lleva pagando 2 años, y sin embargo la deuda se ha transformado en un valor de $2.600. Pero no fue la única emergencia que tuvo este gendarme. Más temprano, a las 7 de la mañana, otro ciudadano intentó lanzarse del mismo sitio. El uniformado se percató del hecho cuando viajaba a bordo de su vehículo. Con el riesgo de también caer al vacío, el policía lo agarró fuerte de la cintura y con ayuda de otras personas que transitaban por el lugar, lo detuvieron. El ciudadano se percata de que yo me encuentro bajando del vehículo y él apresura botarse al vacío. E inmediatamente el ciudadano con ira responde que le dejen cumplir lo que él desea. Los problemas, una vez más, los derrumba. Tiene una lamentable situación, ya que había perdido a uno de sus hijos y al parecer es el único hijo. Según el comandante del distrito Tumbaco, estos sucesos se han producido con mayor frecuencia desde diciembre, cuando se registraron 6 casos. Los factores que producen esta depresión obviamente son los factores económicos y también sentimentales que adolece nuestra ciudadanía. Los uniformados, por su parte, han redoblado los patrullajes en la zona a fin de evitar más casos como estos. 2 personas fueron asesinadas anoche en la parroquia rural Mata de Cacao en Babahoyo. Según información preliminar, las víctimas iban a bordo de una moto cuando fueron interceptadas. Marlon Melo con la nota. ¡Dame una ambulancia, por favor! Así se escucharon los gritos desgarradores luego de una balacera. El corazón ya no le late. El hecho sucedió cerca de la medianoche de este domingo en la parroquia rural Mata de Cacao, perteneciente al cantón Babahoyo. Según los testigos, 2 hombres iban andando en esta motocicleta cuando sicarios que se movilizaban en un auto color blanco los interceptaron y les dispararon en repetidas ocasiones. Producto de los mismos, hay 2 ciudadanos que se encontraban heridos, que los familiares los trasladaron hasta el hospital Martín y Casa en la ciudad de Babahoyo para que reciban asistencia médica. No permitieron que los compañeros colaboraran también para el traslado de los heridos. Se da una fuente que las 2 personas están fallecidas. Los moradores del sector relataron que vivieron momentos de terror durante el ataque armado, que en apenas 10 días que lleva este nuevo año aumenta a 15 el número de muertes violentas en la provincia de Los Ríos. Claro, nosotros del susto corrimos y nos metimos en el cuarto con mi mamá y mis hermanos. Y ahí lo que se escuchaba era los casquillos de bala en el techo.
Los fallecidos fueron identificados como Stalin Napa Cruz, de 21 años, y Miguel Ángel Jiménez Freire, de 29 años, quienes registran procesos judiciales por robo, tenencia de arma, asociación ilícita y asesinato. Además, se desplegaron operativos en diferentes sectores para lograr detener a los sospechosos de este doble crimen. La iglesia de San Marcos, en el centro de Quito, fue entregada a la comunidad tras su restauración total. Este templo es considerado como el más antiguo del sector. Carlos Luis Carrillo tiene la nota. En el barrio San Marcos se respira otro aire. Los vecinos están contentos pues le entregaron la iglesia del sector completamente restaurada. Y la iglesia está sumamente hermosa y le está dando un verdadero prestigio a este hermoso barrio que es San Marcos. Este templo colonial es una reliquia del centro histórico y fue construido en los años 1567. En su interior se mantienen obras de gran relevancia artística que necesitan ser preservadas, como esta pileta, la pieza más antigua de la iglesia y que representa una verdadera historia para la capital. Ha recibido el bautismo muchos personajes históricos, entre ellos el prócer de la independencia José Mejía Lequerica. Esta iglesia fue intervenida por el Instituto de Patrimonio, con hábiles restauradores que lograron recuperar el retablo del altar mayor y el púlpito de la iglesia, pues por el pasar del tiempo estaban bastante deterioradas. Esta labor incluyó además la mejora de las imágenes religiosas y estructuras de madera. Servicios que antes no tenía, como por ejemplo el de la iluminación, el de la seguridad y las alarmas contra incendios, para seguir preservando y alargando el tiempo de vida de estas construcciones que son tan importantes históricamente y espiritualmente para nosotros los ecuatorianos. Para los restauradores, rescatar estos bienes religiosos y artísticos fue todo un reto, pues representa parte de una identidad de este barrio y de la capital. Recuperar los valores históricos de los bienes artísticos para poderlos transmitir a las futuras generaciones. El caso de San Marcos, que es una de las esculturas más importantes de aquí porque es una de las más antiguas y por todas las características de la talla, se logró recuperar todo ese brillo y esa decoración tan rica que tiene en pan de oro. Riqueza artística de la religiosidad, que es orgullo del barrio de San Marcos, en Quito. Bien, y hasta aquí llega esta emisión de noticias. Gracias, como siempre, por su sintonía. Tania. Y también, como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.